Buenas tardes, soy Sara Fernández, socia fundadora de Life Abogados y Life Sector Público. Mi compañero Pablo García y yo os hablaremos hoy de la Administración Pública como la gran consumidora de servicios profesionales. Servicios profesionales de todo tipo que la Administración consume de forma permanente durante todo el año, por un volumen aproximado de unos 1.000 millones de euros repartidos en más de 10.000 licitaciones. Hablaremos de los tipos de servicio: asesoramiento jurídico, fiscal, contable, económico, gestión de nóminas. Os diremos cuáles son los requisitos para ser proveedor de la Administración Pública y cómo selecciona la Administración sus proveedores. Trataremos también las barreras de entrada, los problemas con los que nos encontramos y herramientas para poder superarlas. Haremos referencia también a las empresas que suelen estar presentes en este tipo de contratos, esa tipología de licitador y de adjudicatario. Y bueno, esperamos que esta webinar sea de vuestra utilidad. Podéis formular consultas en el chat y pondremos a vuestra disposición las diapositivas que podéis solicitarnos en los correos electrónicos que aparecen al final de la webinar. Muchísimas gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es Pablo García, soy abogado especializado en Derecho Administrativo y en esta parte voy a hablaros de los aspectos generales de las licitaciones relativas a servicios de asesoramiento que habitualmente contrata la Administración. En particular, qué tipo de servicios contrata, qué requisitos pide habitualmente y cuáles son los criterios habituales que utiliza para adjudicar los contratos. En primer lugar, cuando hablamos de administración o sector público, es importante tener en cuenta que es un sector que está integrado por aproximadamente unas 20.000 entidades públicas que contratan este tipo de servicios. Aquí se incluyen desde ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios, instituciones, empresas públicas de todo tipo, etcétera, etcétera. Y todo esto se traduce en que todos los días se publican licitaciones públicas relativas a servicios de asesoramiento en todas las regiones de España. Esto nos da dos ideas lógicas de entrada. La primera, que es un mercado muy amplio, donde hay cabida para un volumen muy elevado de operadores económicos. Y la segunda es que es inabarcable analizar y estudiar todas las licitaciones que se publican. Por eso es muy importante seleccionar oportunidades de forma inteligente y definir ya de inicio cuáles son aquellas oportunidades donde debemos y queremos centrar nuestros recursos y nuestros esfuerzos, y sobre todo en aquellas donde realmente podamos ser competitivos. Y para ello podemos tener en cuenta una serie de factores, algunos de los cuales voy a hablar hoy en esta webinar, como son, por un lado, la tipología de servicios que habitualmente contrata la Administración; en segundo lugar, los requisitos que exige la Administración para poder presentar ofertas. Esto nos permite seleccionar aquellas donde podamos cumplir nosotros de forma individual o de forma colaborativa con algún socio. Y por último, los criterios que habitualmente utiliza la Administración para adjudicar los contratos y que es el elemento que va a determinar si somos o no somos competitivos en cada licitación en concreto. En lo que respecta al primero de los elementos a considerar cuando seleccionamos licitaciones, debemos tener en cuenta que los servicios que habitualmente contrata la Administración en el ámbito del asesoramiento son tan amplios como el que puede contratar el cliente privado. Aquí se incluye desde asesoramiento legal, fiscal, laboral, contable, económico-financiero, etc. Este tipo de servicios tiene una duración máxima de 5 años, es el límite máximo que fija la Ley de Contratos del Sector Público, y dentro de este marco temporal, cada administración o cada cliente público fijan las bases, la duración que mejor encaja con sus necesidades. Lo más habitual es que nos vamos a encontrar con servicios de duración 1 año, prorrogable por 1 o 2 años adicionales. También es importante tener en cuenta que las prórrogas, cuando están previstas en las bases y posteriormente en el contrato, son de activación potestativa para el cliente público, que en caso de activarlas son de ejecución obligatoria por parte del contratista. A continuación vamos a ver una muestra de licitaciones divididas en 4 grandes áreas de asesoramiento. Por un lado, asesoramiento de carácter legal; por otro lado, un bloque de asesoramiento laboral, fiscal y contable; por otro lado, servicios de auditoría financiera; y un cuarto bloque relativo a servicios de asesoramiento a terceros. Bien, en relación al primer bloque de servicios de asesoramiento relativo a asesoramiento legal, en este caso se incluyen el asesoramiento en todas las áreas del derecho: mercantil, fiscal, laboral, penal, administrativo. Son licitaciones dirigidas a despachos de abogados y aquí incluyo una muestra de ejemplos de servicios de gran demanda.
Por un lado, bueno, vemos un ejemplo de un servicio de asesoramiento societario a canal de Isabel II. Aquí pues incluirían prestaciones dentro de este servicio relativas a elaboración de informes y opiniones legales, revisión y elaboración de documentos relacionados con las cuestiones societarias, asistencia a sesiones de los órganos societarios, tales como la Junta de Accionistas, Consejo de Administración y comisiones, cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, al final es un servicio de asesoramiento típico de empresas públicas y como podría ser un asesoramiento a una empresa privada. Y por otro lado, incluyo un ejemplo de un servicio de defensa letrada de un ayuntamiento, en este caso sería del Ayuntamiento de Cienpozuelos, y en este caso pues incluiría desde la asistencia letrada y defensa en juicio del propio ayuntamiento ante todas las jurisdicciones, así como la asistencia letrada y defensa en juicio del personal que presta sus servicios en el ayuntamiento y que sea demandado e investigado por razón de su trabajo. Este sería un servicio prototípico de ayuntamientos. Y también podemos encontrarnos con licitaciones relativas a servicios de asesoramiento legal más especializados, como puede ser, por ejemplo, servicio de delegado de protección de datos, en este caso incluyo de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Navalcarnero. Bueno, en esta parte es importante tener en cuenta que todos los organismos públicos están obligados a designar un DPO, con lo que es un servicio muy demandado por las administraciones. Y también es habitual encontrarnos con servicios de compliance. Aquí incluyo un servicio de compliance penal, en este caso para una empresa municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que incluiría desde la revisión, seguimiento, asistencia, asesoramiento y apoyo integral en materia de prevención penal para este cliente público. Por otro lado, en relación al segundo bloque, relativo a servicios de asesoramiento y gestión fiscal, laboral y contable, son licitaciones dirigidas a asesorías y despachos de abogados y economistas, y aquí pues incluyen desde servicios de gestión de nóminas y recursos humanos, servicios de gestión de impuestos, servicios de gestión de contabilidad, servicios de asesoramiento en materia fiscal y económico-financiera, etc. Aquí vemos un ejemplo que sería un servicio de gestión de nóminas y seguros sociales para una fundación pública, en este caso una fundación pública de Andalucía, y también otro ejemplo de un servicio de asesoramiento en materia contable, fiscal y económico-financiera de Metro de Madrid. Vale, en relación al tercer bloque, el relativo a servicios de auditoría financiera, en este caso, pues lógicamente son licitaciones dirigidas a auditores y despachos de economistas, e incluyo un par de ejemplos. Por un lado, un servicio de auditoría financiera de los ejercicios 23, 24 y 25, en este caso de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, o por ejemplo un servicio de control financiero sobre ayudas concedidas por el ICEX. Y por último, un cuarto bloque relativo a servicios de asesoramiento a terceros. Aquí lo que contrata la Administración es a una empresa para que preste el servicio de asesoramiento tanto a personas pues beneficiarias de algún tipo de programa público como a empresas, por ejemplo, asociadas a una cámara de comercio. Aquí vemos, por ejemplo, un servicio de realización de actividades de asesoramiento a empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. En relación al segundo de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar licitaciones, el relativo a los requisitos que habitualmente exige la Administración para poder presentar ofertas, debemos tener en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público lo que fija o lo que exige es que cualquier persona física o jurídica que quiera o que vaya a celebrar un contrato con una administración pública, además de cumplir los requisitos de capacidad y habilitación legal o profesional para el ejercicio de la actividad, debe cumplir unos requisitos mínimos de solvencia económica y técnica. La solvencia económica lo que prueba es la capacidad financiera, la capacidad de pago de la empresa para asumir las obligaciones contractuales del servicio al que quiere ofertar, que quiere ejecutar, y la capacidad o la solvencia técnica lo que prueba es la capacidad técnica de la empresa para ejecutar el servicio con un adecuado nivel de calidad, bien por disponer de una experiencia concreta en la prestación de servicios similares o bien por disponer de medios personales y materiales suficientes para asumir la gestión y la ejecución del servicio. A continuación vamos a ver los requisitos habituales que exige la Administración y así como algún ejemplo práctico. En lo que respecta a la solvencia económica, el criterio habitual que nos van a exigir es tener una determinada facturación anual. En concreto, la proporción habitual es tener una facturación anual
por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado anual del contrato al que queramos licitar. Y también es habitual en este tipo de servicios que nos exijan disponer pues, de un seguro de responsabilidad civil con unas coberturas mínimas concretas, habitualmente por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Y en lo que respecta a la solvencia técnica y profesional, en la parte de experiencia lo que nos van a pedir es acreditar o aportar una relación de trabajo similares al que constituye el objeto de la licitación, cuyo importe anual acumulado sea equivalente o superior al 70% del valor estimado anual del contrato. Y en cuanto a medios personales y técnicos, pues lo habitual es que nos exijan comprometernos a adscribir al contrato pues un equipo profesional con una determinada cualificación y experiencia que sea adecuada y proporcional al servicio que es objeto de licitación. Aquí vemos un ejemplo que sería un servicio de asesoramiento jurídico integral a una empresa pública del Ayuntamiento de Granada. En este caso sería de duración 1 año, prorrogable hasta 4, con un valor estimado anual de 12.000 euros. Aquí, como vemos, en lo que respecta a la solvencia económica, efectivamente nos piden disponer de un volumen anual de negocios, aquí en el ámbito de servicios de asesoramiento jurídico, que referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles, sea por un importe mínimo del valor estimado anual del contrato. Y en lo que respecta a la parte de seguro, en este caso nos exigen disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 150.000 euros. Y en lo que respecta a la solvencia técnica, por un lado nos piden experiencia, en este caso aportar una relación de los principales servicios realizados dentro de los últimos 3 años, por importe igual o equivalente de forma acumulada con todos los servicios al presupuesto de la licitación, que en este caso serían 12.000 euros. Y en este caso nos piden adscribir al contrato un profesional, lógicamente aquí con la categoría de abogado licenciado ejerciente, y que tenga habilitación profesional para comparecer y ejercer la representación ante juzgados y tribunales. Una vez que conocemos cuáles son los servicios que habitualmente contrata la Administración y cuáles son los requisitos que habitualmente exige para poder presentar ofertas, vamos a ver ahora cómo selecciona la Administración la mejor oferta. Esto lo hace a través de los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación fijan las reglas de juego tanto para las empresas que deben contestar a los mismos con las ofertas que presentan, como para la propia Administración, que debe ajustar su valoración a esos criterios que tienen que estar definidos en las bases de la convocatoria. La regla general es que la Administración debe utilizar una pluralidad de criterios de adjudicación relacionados con la calidad, precio. Estos criterios deben ser objetivos, deben estar vinculados con el objeto del contrato y deben definirse perfectamente tanto en el anuncio de licitación como en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Y esta definición exige, además de la descripción del propio criterio, establecer cuál es la ponderación de cada uno de ellos, así como cuáles son las reglas de aplicación de los mismos. A continuación vamos a ver la tipología de criterios que puede utilizar la Administración y algún ejemplo práctico. Bien, los criterios de adjudicación, como vemos, pueden ser de 2 tipos, de valoración objetiva o de valoración subjetiva. En lo que respecta a los criterios de valoración objetiva, pueden ser o bien criterios económicos de valoración automática, esto básicamente es la oferta económica, la rebaja que ofertemos sobre el presupuesto base de la licitación que actuará como límite máximo, o bien criterios cualitativos también de valoración automática, que son criterios relacionados con la mejora en la calidad del servicio, como puede ser, por ejemplo, la calidad en cuanto a organización y cualificación del personal que se adscribirá al contrato, o bien la utilización de algún tipo de software de gestión determinado, mejoras en tiempos de respuesta a consultas y emisión de informes, etc. Y en lo que respecta a los criterios de valoración subjetiva, son criterios cualitativos y cuya valoración pues depende de la aplicación de juicios de valor. En este caso lo que nos van a pedir será aportar un proyecto memoria técnica donde deberemos detallar el alcance de todas las prestaciones incluidas en el servicio, qué profesionales se dedicarán al contrato, pues especificando cualificación y funciones, cómo será el sistema de comunicación con el cliente y entrega trabajos, etcétera, etcétera. A continuación veremos un ejemplo de aplicación y utilización de este tipo de criterios. Bien, en este ejemplo se trata de un servicio de asistencia y asesoría jurídica para IFEMA Madrid. En este caso es un servicio que tiene un presupuesto base de licitación de 100.000 euros. Este presupuesto actúa como límite máximo, es decir, las empresas deberían ofertar
en la parte económica, mejorando a la baja ese presupuesto base de salida. Bien, aquí como vemos, por un lado, en cuanto a criterios subjetivos, se valoraría, por un lado, la metodología planteada para la ejecución del servicio y, en este caso, lo que se valora es el grado de detalle en la descripción y las consideraciones sobre las posibilidades y métodos de adaptación personalizada para las diferentes prestaciones del servicio a ejecutar, así como la adecuación del número de personal y la idoneidad de su especialidad a las tareas asignadas y la suficiencia en el dimensionamiento de las cargas de trabajo. Y en este caso tiene una ponderación de 350 puntos sobre 900 totales. Y por otro lado también se utiliza un segundo criterio de tipo subjetivo que sería relativo al programa de trabajo. Aquí lo que se exige es aportar un cronograma donde se especifique las tareas a ejecutar en cada una de las prestaciones desde la petición de IFEMA Madrid hasta su finalización, así como el periodo de respuesta ante las consultas planteadas. Y en este caso lo que se valora es el adecuado dimensionamiento temporal de las acciones particulares que componen cada prestación, los tiempos de respuesta y el nivel de detalle del programa propuesto y de las acciones a desarrollar. Y en este caso se puntúa con un máximo de 150 puntos sobre 900. Por otro lado, en lo que respecta a los criterios de tipo objetivo, vemos por un lado que se exige o se valora la propuesta económica, que en este caso le asignan un total de 300 puntos sobre los 900 totales. Y utilizan un cuarto criterio, también de tipo objetivo, que es relativo a la experiencia del personal que va a ejecutar el contrato. En este caso se pondera con un máximo de 200 puntos sobre los 900 y por un lado lo dividen entre la experiencia relativa al director del contrato y por otro lado la experiencia relativa al abogado adjunto al director del contrato. Como vemos en este ejemplo, la Administración cumple los requisitos exigidos en la ley. Por un lado, utiliza una pluralidad de criterios relacionados con la calidad-precio, tanto criterios de valoración objetiva como criterios de valoración subjetiva. Por otro lado, también vemos cómo los define perfectamente en las bases de la convocatoria. Esto es la descripción de los criterios que va a utilizar, la ponderación de cada uno de ellos y cómo va a aplicar esa valoración. Y por otro lado, comprobamos que están vinculados con el objeto del contrato y son proporcionales al mismo. Bien, hasta aquí sería esta parte relativa al marco general de las características de los servicios de asesoramiento que habitualmente contrata la Administración. A continuación, mi compañera Sara Fernández, socia de Life Abogados y socia de Life Sector Público, va a darnos unas claves para licitar y presentar ofertas de forma profesionalizada. Bien, mi compañero os ha hablado hasta ahora de qué tipo de servicios demanda la Administración Pública, cuáles son los requisitos, cómo puedo ser proveedor, cómo selecciona la Administración sus proveedores. Y yo ahora voy a hablaros de las debilidades, los problemas con los que nos encontramos cuando vendemos a la Administración Pública y algunas herramientas para poder superarlas. Y finalmente os haré alguna referencia a algunas empresas que tanto se presentan como se adjudican de forma habitual licitaciones de este tipo. A la hora de hablar de debilidades voy a hablaros de tres grandes bloques, ¿vale? Por un lado, información, análisis de datos, estrategia, inteligencia comercial, control de negocio. El segundo bloque haremos referencia a nuestra posición, la posición de la empresa, la idoneidad. Y el tercer bloque ya entraré en algunos aspectos que afectan propiamente al proceso de preparación de una oferta. Bien, voy a empezar por inteligencia comercial. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque es esencial, es básico para tener un canal de ventas sólido a la Administración Pública. La mayoría de las empresas que consiguen tener un canal de ventas a la Administración Pública sólido, con contratos rentables, son aquellas que tienen unos objetivos claros, una metodología definida y una estrategia a seguir para que así su personal, las personas que forman parte de un departamento de licitación o incluso comerciales o administrativos que se presentan a las licitaciones, que son los encargados de analizar este tipo de mercado, ver qué licitaciones nos interesan y formular las ofertas, saben qué pautas tienen que seguir, si nosotros nos presentamos o no con partners en caso de que no tengamos el servicio que la Administración demanda o los requisitos que nos está pidiendo, el precio, cuáles son los medios técnicos o humanos con los que podemos acudir a las licitaciones.
Es importante que esto esté definido porque así nos va a facilitar la vida a la hora de manejar este canal de ventas. ¿Qué cuestiones tenemos que tener claras? Bueno, el mapa comercial, el análisis de competencia y el control de negocio. Mapa comercial, caráis, es importante que sepamos cuál es nuestro potencial volumen de negocio, a qué tipo de licitaciones quiero o puedo presentarme, con qué tipo de administración quiero trabajar. Puedo incluso establecer para una planificación comercial a 2, 3, 4 años, ver cuáles son los contratos que están pendientes de renovar en esos próximos meses o años, incluso ver si hay grandes acuerdos por los que la administración selecciona a sus proveedores durante 2, 3, 4 o 5 años, que son sistemas como los acuerdos marcos, sistema de compra eficiente. No me paro mucho en esto porque, bueno, en alguna de las webinars o alguna de las circulares a las que hacemos referencia en la web, hablamos de este tipo de sistemas, podéis verlo en la web. Puedo establecer incluso en mi plan comercial, en mi mapa comercial, cuál es la solvencia de pago, el rating de crédito de esas administraciones. Podemos conocer en una página, os la dejo después en los comentarios, cuál es el periodo medio de pago de cada administración pública, para así no sufrir tensiones de tesorería muy fuertes y yo saber cómo me va a pagar la administración y ver, bueno, si se retrasa o no mucho cada administración. Eso me va a servir también para decidir si quiero o no trabajar con ese tipo de administraciones. Pero una vez que ya sé cuál es el negocio al que puedo acceder, qué tipo de administración, qué tipo de contratos, tengo que analizar la competencia, ver con quién me voy a enfrentar, ver cuál es la posición de mi empresa y la de la competencia, qué empresas suelen presentarse en mi segmento, por territorios, por organismo, por el tipo de servicio, ver además qué ofertas realiza, tanto técnica como en precio. Puedo ver quién está ganando esos concursos, por qué lo está haciendo y por qué no. ¿Cómo? Bueno, la información de todas las licitaciones es pública, se publican los expedientes y hay unos documentos que se llaman actas de la mesa de contratación de esas personas que deciden el concurso, en el que se publica y se dice y se informa qué empresas o qué personas se han presentado, cuáles han sido sus ofertas, cuál es la valoración según ese criterio que os hacía referencia mi compañero anteriormente y que está definido en los pliegos, si a alguien lo excluyen y si no, y finalmente quién es el adjudicatario. Pero esto me permite dos cuestiones. Por un lado, saber qué tipo de oferta tengo que hacer en las licitaciones a las que me voy a presentar, con quién voy a competir. Pero además es importante que analicemos la competencia también desde un punto de vista estratégico, como un potencial partner, modo de subcontrata, proveedor. ¿Por qué? Bueno, pues porque me puede ayudar a que esas empresas que suelen presentarse a las licitaciones, pero que igual están en los puestos de abajo, que fallan, igual pueden ser mis partners. Puedo establecer alianzas con ellos para complementar mis servicios o para tener un precio más competitivo, incluso la solvencia que me falta. Y finalmente, una vez que ya sé el potencial volumen de negocio que tengo, el tipo de contratos al que me quiero presentar, sé además con qué competencia me voy a enfrentar. Bueno, es importante que tengamos un sistema para controlar el negocio, para que veamos cuál es la posición de la empresa en materia de contratación pública en cada momento, de ese volumen de negocio que yo he establecido inicialmente, al que creo que puedo presentarme, realmente al final a cuál me presento, a qué licitaciones estoy yendo. El que estoy dejando fuera, ¿por qué lo estoy dejando fuera? Si es porque no llegamos a tiempo a las licitaciones, porque igual el departamento pues no da abasto con sus tareas para presentarse a todo el volumen de negocio que a mí me interesa. En aquellas licitaciones en las que estoy excluido o las que no me estoy adjudicando, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué motivos me están excluyendo de las licitaciones? Si no estoy siendo el adjudicatario y estoy quedando en segunda, tercera, cuarta posición, incluso en las últimas posiciones, ver el motivo. Si es una cuestión de valoración técnica, si el precio no es muy competitivo, si me faltan medios. Bueno, esto es muy importante, sobre todo a la hora de establecer una estrategia sólida y permanente. Como te decía, nosotros no creemos en la presentación aleatoria, individual, de licitaciones. Es cierto que bueno, puede ser una oportunidad de negocio, un contrato concreto, determinado, que se nos presenta delante, que creemos que nosotros tenemos el servicio que la administración está prestando y bueno, pues lo planteamos como una prueba, una oportunidad, pero es muy raro que esa primera vez ya seamos los adjudicatarios, que consigamos resultados
positivos. Esto es fruto de una carrera de fondo, de poco a poco, un músculo que tenemos que entrenar, ir presentándonos a licitaciones, mejorando nuestros documentos, nuestras ofertas, hasta que al final conseguimos estar en esa zona de licitadores que se suelen adjudicar las licitaciones a las que acudimos, ¿no? El segundo gran bloque al que os quiero hacer referencia está relacionado más con la posición de la empresa, con nuestro servicio, con nuestra idoneidad. Me refiero a las debilidades que afectan a nuestro servicio, si se adapta o no a lo que está pidiendo la administración pública, sus necesidades, si yo puedo cubrir esa demanda, a mi experiencia, tengo esa experiencia, esa solvencia técnica o económica que la administración me está pidiendo o es insuficiente, tengo todos los medios, falta de personal, capacitación, medios técnicos, materiales, me piden una certificación determinada de calidad o medio ambiente que no tengo. ¿Cómo puedo cubrir eso? O si esa no es la situación, es decir, mi debilidad no radica tanto en si mi servicio cumple o no con los requerimientos de la administración, si cumplo todos los requisitos, tengo la experiencia, tengo los medios, tanto técnicos como humanos, pero al final lo que no consigo es adjudicarme contratos. Me presento a licitaciones, invierto además unos recursos tanto en tiempo como humanos, como técnicos, incluso económicos, en las presentaciones de las ofertas muy elevados, pero no consigo adjudicarme contratos o no al menos el tipo de contratos que a mí me gustaría o en el volumen de negocio que a mí me gustaría. Tengo una baja tasa de éxito. Bueno, pues aquí os hago referencia a un elemento que para nosotros es esencial y al que recurrimos con muchos de nuestros clientes en la mayoría de las situaciones para poder cubrir las debilidades que un cliente presenta. Y esto ya está relacionado con lo que os hacía referencia en un principio, ¿no? Tener unos objetivos y una estrategia clara, es decir, esto tiene que ser parte de esa estrategia que yo tengo definida. ¿Cuál? Las alianzas. Partners con los que yo puedo decidir ir a una licitación de forma conjunta, simplemente como subcontrata, como un proveedor más, utilizar la solvencia de un tercero para cubrir ese problema de solvencia que tengo, esos medios técnicos, humanos o económicos de los que no dispongo. Bueno, aquí podemos abordarlo de tres maneras. Podemos hacer una oferta conjunta mediante una UTE, habréis escuchado hablar de ello sobre todo en las licitaciones de obras, pero en la licitación de servicios se utiliza cada vez más. Las empresas de servicios que nos estamos presentando a las licitaciones, utilizamos más este mecanismo para así poder abarcar el número de licitaciones que nos interesa, el tipo de negocio al que queremos abarcar, la zona, el territorio, queremos meternos en nuevos servicios, incluso ampliar nuestra cartera de servicios. Pues qué mejor que hacerlo mediante alianzas. ¿Cómo? Bueno, pues con 2, 3, varios profesionales o varias empresas que nos agrupamos y hacemos una oferta conjunta. Esto permite compartir recursos, conocimientos, experiencias. Se agrupa además la solvencia de las empresas, aunque es cierto que cada una de ellas tiene que cumplir con una solvencia mínima. Podemos convertir inversiones y hacer ofertas muy competitivas, tanto en precio como técnicamente o de calidad, y esto puede ayudarnos a mejorar nuestra posición en el mercado del sector público. Bien, si para nosotros la presentación en UTE con una empresa o con varios partners supone un grado muy intenso de colaboración que no nos apetece o no está dentro de la estrategia de nuestra empresa, no nos interesa por el motivo que sea, podemos recurrir a la subcontratación. Eso también nos permite cubrir carencias, tanto en el propio servicio como en el personal, medios técnicos, humanos, económicos. Al final no es más que un concierto con un tercero, pues para que realice parcialmente la prestación a la que nosotros nos vamos a obligar con la administración pública, siempre de acuerdo con los condicionantes establecidos en los pliegos, salvo determinados supuestos. La contratación de un tercero, la subcontratación, está permitida, es abierta, supuestos como, por ejemplo, contratos reservados o cuando en los pliegos se determinen tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación, que así se indique de forma expresa en los pliegos. Pensar que nosotros respondemos ante la administración y esa persona responde ante nosotros, con lo cual el proceso de selección de un proveedor o de un subcontratista bueno, tiene que ser idóneo, ¿no? Tenemos que ser rigurosos a la hora de decidir a quién contratamos para que realice parcialmente un servicio al que nosotros nos vamos a obligar con la administración pública. Si no quiero establecer este tipo de alianzas, no quiero ir con un partner presentando una oferta única, no quiero ni siquiera subcontratarlo, pero sí
quiero cubrir mi solvencia, no tengo la solvencia técnica o económica para presentarme a cierto tipo de licitaciones o a alguna licitación en concreto, puedo recurrir a la solvencia de un tercero. ¿Esto qué significa? Esto, para que me entendáis, es una especie de aval, de garantía para la administración. Para que una persona o una empresa que no tiene la solvencia necesaria que se exige en los pliegos pueda adjudicarse y pueda realizar la prestación de un servicio de igual forma. ¿Cómo? Bueno, al final lo que yo le estoy diciendo a la administración es que aunque yo no tengo esa experiencia técnica o económica suficiente, le aporto un compromiso, un contrato con un tercero que dice que tiene esos medios y que los pone a mi disposición de forma efectiva para la realización de mi contrato, para que yo pueda ejecutar el contrato. Aquí tengo que deciros que no es posible integrar cuestiones como habilitación profesional o capacidad, porque son aspectos personalísimos, o ni siquiera aspectos para acreditar cumplimentación de normas de gestión de calidad y medio ambiente. Pensad que esto al final se refiere a aspectos propios e intrínsecos de la organización y al funcionamiento de una empresa. No se puede suplir su falta con certificados de otras empresas, o los tenemos o no los tenemos, pero aquí sí que no podemos hacernos valer de esa solvencia técnica de un tercero, ¿vale? Se suele utilizar mucho entre empresas del grupo, pero no tiene por qué, se puede hacer entre empresas o personas totalmente ajenas e independientes. Pero esto no lo vamos a satisfacer, la Administración no nos lo va a admitir o no lo suele admitir presentando un mero formalismo, un mero documento en el que nosotros decimos que, caray, no tenemos la experiencia o la solvencia que me está pidiendo técnica o económica, a la que ya hicieron referencia mis compañeros, mi compañero que ya os indicó antes, sino que tiene que llevar aparejada la posibilidad real de utilizar esos medios, bien sean técnicos, económicos o profesionales, que aunque pertenecen a otra entidad, se aportan para la ejecución de este contrato. Esto la verdad que nos permite llegar a contratos a los que, al menos de momento, a corto plazo, nosotros no podemos llegar por la solvencia bien técnica, porque no tenemos la experiencia realizando esos servicios, pues trabajando para entidades a un volumen determinado de negocio que nos están pidiendo en los últimos años. Nos falta poco. Bueno, esto nos permite que nos presentemos y que nos adjudiquemos ese tipo de licitaciones y que así, una vez que las consigamos, vayamos sumando esa solvencia, vayamos creciendo en el rango de licitaciones a las que podemos presentarnos. Es una fórmula bastante extendida y bueno, si tenéis cualquier duda respecto a estas cosas, tanto la UTE como la subcontratación, como la cesión de solvencia, podéis consultarnos, por supuesto. No estoy haciendo más que meras menciones, referencias a las herramientas a las que podemos acceder para poder suplir nuestras debilidades, nuestras carencias, y no quiero profundizar en ello porque si no se me echa el tiempo encima. Hay un aspecto aquí al que también os quiero hacer referencia y es la cesión de contratos. Seguramente alguno de vosotros haya escuchado hablar, lo ha hecho, o incluso la competencia, ¿no? Y esto es algo parecido al sector privado. Cualquier contratista puede ceder un contrato público a un tercero, eso sí. Hay determinados requisitos, por supuesto, porque pensar que si al final para poder trabajar con administración pública hay una serie de barreras de entrada, ¿no? Tendremos que cumplir una serie de requisitos de acceso, tenemos que acreditarle a la administración pública que tenemos la solvencia técnica, económica necesaria, que tenemos además capacidad para realizar el servicio que nos está pidiendo, que tenemos esa habilitación profesional o esa capacitación. Bueno, pues si le voy a ceder el contrato a un tercero, sucede lo mismo, ¿no? El contrato tiene que haberse ejecutado al menos en un 20% y el cesionario, esa persona a la que yo le voy a ceder el contrato, tiene que disponer de esa capacidad, esa solvencia y esa clasificación, en el caso de que fuese así, exigida en los pliegos. Es importante además que las cualidades técnicas o personales por las que yo me adjudiqué el contrato no fuesen una razón determinante para esa adjudicación. Bueno, es necesario que evidentemente el órgano de contratación me lo autorice y tenemos que formalizar esa operación en escritura pública. En el caso de que le pidamos la autorización a una administración y no nos conteste pues en un periodo de 3 meses, se considera que no nos está autorizando, ¿vale? Aquí opera el silencio negativo.
Bien, ya os he hablado de estrategia, de acciones comerciales, de planificación comercial, de análisis de competencia, de control del negocio. Os he hablado incluso de generar alianzas para cubrir estas carencias. Pero hablemos ahora del propio procedimiento para presentar una licitación, ¿no? Es decir, si mis debilidades, mis carencias, mis impedimentos están más bien relacionados con la forma en la que presento las ofertas, con las licitaciones en sí misma, con esos procesos. La forma en la que abordamos y preparamos una licitación normalmente suele reflejarse casi con toda seguridad en el resultado, ¿no? Lo que os decía al principio cuando hablaba de estrategia, al final los procesos organizados, medidos y con una metodología clara y concreta que se va repitiendo licitación a licitación suelen generar buenos resultados. Y lo contrario, pues una presentación aleatoria o desorganizada o sin una pauta clara no favorece en ningún caso la consecución de los objetivos que nos hemos puesto en nuestra empresa, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer una preparación de ofertas y una presentación lo más profesionalizada posible? Bueno, primero, tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo y claro de la licitación. Tenemos además que tener mucho cuidado a la hora de preparar y presentar la oferta. ¿A qué me refiero con un diagnóstico exhaustivo de la licitación? Bueno, pues al final es esencial para que podamos configurar la oferta de una forma adecuada y así evitemos errores que nos supongan una mala valoración o incluso la exclusión porque no hemos cumplido un formalismo, ¿no? Tenemos que tener claro qué nos está pidiendo la Administración y en qué condiciones lo está haciendo. ¿Esto dónde se refleja? En los pliegos, ¿no? Como decía mi compañero, en esos documentos se indica exactamente qué servicio tengo que hacer, en qué condiciones tengo que hacerlo y cuál es la experiencia, la solvencia y los medios que me están pidiendo. Los pilares esenciales del diagnóstico son, al final, analizar a fondo los pliegos y un segundo elemento, que conozcamos el histórico de la licitación. Para mí es fundamental. Es importante que si nos queremos presentar a un concurso, a una licitación pública con una administración, que sepamos cómo suele valorar la administración, cómo suele demandar ese servicio, cómo lo cubre, cómo lo ha cubierto en anteriores ocasiones, qué licitadores se han presentado, qué valoración obtuvieron y por qué se adjudicaron ese contrato en un periodo de tiempo anterior. Y si no es así, bueno, si no tenemos esa referencia porque es una licitación nueva, es un servicio que la administración está demandando por primera vez o al menos tal y como lo está pidiendo ahora, bueno, sí que puedo ver normalmente otros procesos que la Administración haya publicado similares, aunque no coincidan exactamente con mi servicio, que me van a dar una referencia a lo que os estaba diciendo, ¿no? A la forma en la que la Administración demanda un servicio determinado, los requisitos que pide y cómo valora, qué es lo que tiene en cuenta, ¿para qué? Para que así podamos valorar nuestra oferta y realizarla pues, de la manera más competitiva y más adecuada posible, ¿no? Que así estemos en esas primeras posiciones en las licitaciones cuando vamos presentando, como decía antes, en esa carrera de fondo, ¿no? Licitación a licitación. ¿Qué tenemos que analizar en el pliego? Bueno, pues el tipo de contrato, qué es lo que nos están ofreciendo, su duración y sus prórrogas, los requisitos de acceso que tengo que cumplir, esa experiencia técnica y económica, los criterios de valoración, qué es lo que va a tener en cuenta la entidad a la hora de valorar la oferta, garantías, otras cuestiones que nos estén pidiendo, ¿no? Y bueno, el histórico de la licitación, como os decía, para cerrar y para culminar esta fase de diagnóstico. Pero una vez que ya he realizado el diagnóstico, a la hora de presentar y elaborar la oferta, bueno, vamos a valorar cuál es la posición de la empresa. Ya he visto qué está pidiendo la Administración pública. Ahora me planteo, ¿puedo yo ofrecer los servicios que me está pidiendo en esas condiciones para esta licitación? Si tengo carencias, ¿cómo las voy a suplir? ¿Tengo definido pues, algún sistema de alianzas, acuerdos mediante subcontrata, mediante UTE, lo que estábamos hablando antes, para presentarme? ¿Qué proveedores necesito? Si voy a subcontratar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A qué precios? ¿Con qué proveedores? Bueno, esto al final lo que me va a permitir es poder configurar la oferta de una manera detallada y clara y una vez que ya la tengo hecha, que sé qué es lo que voy a ofertar y cómo voy a hacerlo, a la hora de configurar la oferta, vayamos al siguiente paso, hagamos la simulación de la oferta. ¿Qué puntuación voy a obtener si presento la oferta en la manera en que inicialmente tengo pensado? ¿Para qué? Bueno, pues para ver
qué variaciones se pueden hacer para mejorar la posición. Si no estoy o creo que no voy a estar en el ratio ese que he analizado cuando he realizado el análisis del histórico de la licitación y veo más o menos por dónde suelen ir pues, los porcentajes de baja, cómo valoraba la administración y las empresas que se han presentado anteriormente a esa licitación o a una licitación similar, cómo fueron sus resultados, qué valoraciones obtuvieron, hagamos nuestra propia valoración, veamos cuál creo que va a ser mi puntuación y en función de eso corrijámosla. Ahora hagamos varias simulaciones e intentemos mejorar nuestra oferta. Bueno, y sobre todo, recordemos que al final, ya sé que las prisas en este caso juegan siempre en contra y con el día a día del trabajo, que es bastante complicado, pero recordemos que tenemos que estar muy seguros cuando vamos a preparar la documentación de que lo estamos haciendo en la forma adecuada. Repasemos los pliegos para ver exactamente los anexos que hay que presentar, cómo hay que cumplimentarnos, la documentación que tenemos que subir, tengamos mucho cuidado también con las firmas, que estén vigentes, que la persona que está firmando la oferta tenga la capacidad suficiente dentro de la empresa para tomar ese tipo de decisiones y no nos digan que quien ha presentado la oferta no tenía capacidad para hacerlo. Y bueno, al final también os quiero recordar que no podemos alterar los documentos oficiales de la licitación. No se pueden modificar los Excels en el caso de que los haya, ni tampoco las plantillas. Podemos presentar, por supuesto, modelos de declaración responsables adaptados a la licitación, utilizar unos modelos que ya tengamos, pero bueno, respetando siempre los modelos de la licitación. Pero cuando hablamos de una oferta económica, de unas plantillas determinadas, incluso de unos Excels que la Administración pone a nuestra disposición, no los modifiquemos porque nos va a dar problemas después en el análisis y bueno, la valoración de nuestra oferta, ¿no? Bien, hasta aquí la parte de debilidades y las herramientas a las que podemos tener acceso para superarlas. Ahora voy a haceros referencia a algunas de las empresas que están presentes en vuestro sector en el mercado de contratación pública, ¿vale? Son algunas empresas grandes, otras pequeñas, y os diré cuál es el perfil tipo de empresa que suele licitar y que suele adjudicarse este tipo de contratos de servicios. Normalmente las empresas que se presentan a licitaciones de consultoría suelen ser pymes que se presentan a licitaciones de su zona de actuación con una facturación de entre 500.000 euros y 11-12 millones de euros. Aquí suele estar el grueso de los licitadores. Después, evidentemente, los grandes contratos son contratos que ya están en manos de las grandes consultoras. Bueno, pensemos que al final, para yo acceder a una licitación, tengo que acreditar unos medios, una solvencia, tanto técnica como económica, suficiente y proporcional al importe del contrato al que me estoy presentando. Por eso en los grandes contratos están las grandes consultoras, porque ellas tienen los medios y la experiencia para poder ejecutarlos. Sin embargo, deciros que el grueso de las licitaciones son licitaciones asumibles para consultoras que facturemos pues, entre 200.000 euros e incluso 2-3 millones de euros. Esa cantidad será suficiente para presentarnos a la mayoría de los contratos que se suelen mover en la administración pública, ¿vale? Es una generalidad, pero bueno, para que tengáis una idea a grandes rasgos del perfil del licitador. ¿Nombres de empresas? Bueno, pues como os podéis imaginar, grandes contratos, grandes consultoras. Ahí tenéis algunos de los nombres que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Pues Zavala, Price, KPMG, Deloitte, bueno, una serie de consultoras que al final tienen esa solvencia y esos medios, como os decía, suficiente para acceder a grandes contratos, pero ojo, también están en los medianos, incluso en los pequeños contratos, porque bueno, como hoy para todos, el negocio al final y el mercado está bastante complicado. El mercado privado, ¿no? Me estoy refiriendo, con lo cual al final este tipo de consultoras, si antes asistía a contratos grandes, ahora nos las encontramos en contratos pequeños, contratos de 20, 30, 40.000 euros y en multitud de zonas de España, ¿no? Con lo cual no descartemos que cuando nos presentemos a una licitación de consultoría nos vayamos a encontrar con alguna licitadora bastante grande. Pequeños contratos, bueno, aquí os hemos puesto algunos ejemplos, muchos de ellos seguramente no los conoceréis, pero simplemente para que veáis que en los pequeños o medianos contratos cualquier consultora puede ser adjudicataria hoy en día de una licitación.
Bueno, gracias por participar y asistir a nuestra webinar. Espero que sea de utilidad, que hayáis pillado un poco pues, las claves, las nociones básicas del sector, ¿no? Que tengáis una radiografía general, no solo de la oportunidad de negocio en sí misma, sino de los requisitos, de los tipos de servicio y contratos que se sacan, de empresas que están presentes en este sector, de las debilidades y las herramientas que tenemos a nuestra mano para poder superarlas. Y nada, deciros que podéis solicitar las diapositivas en cualquiera de nuestros correos electrónicos, podéis entrar a través de nuestra página web. Al final de la webinar se indican los correos y están nuestros teléfonos y podéis llamarnos. Estamos a vuestra disposición en cualquier momento sin ningún tipo de compromiso. Muchísimas gracias.